Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a su sección Leamos Fútbol. Por favor, no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. En esta ocasión daremos un giro de tuerca a la dinámica de esta sección, dado que los que nos han estado siguiendo sabrán que leemos algún fragmento de un ensayo, un cuento o una novela. Sin embargo, el libro de hoy va a ser diferente. Va a ser un estudio a partir de las ciencias sociales, es decir, va a ser un libro académico. Sin embargo, no por ello menos interesante. Quizás esto les pueda servir para los que desarrollen trabajos de investigación, los que estén ahondando en temas de sociología, de antropología o de estudios de ciencias sociales en lo general, les puede ayudar esto y principalmente para aquellos que les interese abordar la violencia en los estadios, así como la desaparición de las barras que ha estado en boga últimamente con lo de la pandemia en México, que algunos lo tomaron como una broma, algunos sí los vieron con preocupación. No obstante, creo que este artículo nos da elementos. Cabe resaltar que el texto fue escrito en el 2003 y hace 17 años creo que está dando una visión muy actual de lo que está pasando ahora en términos de la pandemia en relación con el balompié. Me parece sumamente relevante que le echen un ojo si como nosotros aman el fútbol, ya que la lectura es un medio de comunión entre lo que pasa en las gradas del estadio y lo que acontece en la realidad. La tesis que nos señala Sergio es: el fútbol pasa del nacionalismo a una categoría que se va a denominar como no lugar. Eso lo vamos a explicar más adelante. Esta metamorfosis, este cambio, se debe a la globalización. Pero la globalización se manifiesta en unas dimensiones que él nos va a señalar más adelante y que han cambiado totalmente el rumbo que tenía el fútbol. ¿Cuál es este rumbo que tenía originalmente el fútbol? Para el autor el fútbol ha pasado de la identidad nacional, de lo político, a lo económico, ¿no? A esta idea de globalización, a esta idea de aldea global. Entonces se pasa de lo político a lo económico y en este cambio tiene mucho de injerencia los medios de comunicación. Las transformaciones que se dan en algunas de las dimensiones que él considera preponderantes para que se dé este cambio en el fútbol, sobre todo aquellos que les interesa analizar el fútbol moderno, o lo que nosotros en el podcast de Barra Libre, lo pueden checar, hablábamos de si no era más preciso hablar de un fútbol negocio. Bueno, pues creo que aquí hay elementos para que ustedes puedan discutir y pensar cuál sería la mejor designación. Algunas de las transformaciones que él señala es la propiedad y la administración, otra sería la técnico-estratégica, otra la base territorial, otra la laboral y otro el consumo. Por ejemplo, nos señala que en algún momento lo que eran asociaciones sin fines de lucro se han convertido en empresas multinacionales, en grandes emporios que controlan el mercado de este deporte. Y por otra parte se encuentra el patrón territorial. Sin más, vamos con el fragmento que he escogido del texto. Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en América Latina. Editado por Claxo. Coordinador, Pablo Alabarces. Artículo: Globalización, identidades nacionales y fútbol. Por Sergio Villena Fiengo. Estas demandas para la eliminación de los factores ambientales serían, según el mismo Bayle, favorables a la conversión de los estadios en lo que el antropólogo francés Marc Oye ha denominado no lugares, esto es, en espacios homogeneizados, estandarizados y purificados de cualquier interferencia ambiental, sea natural o cultural. En esta perspectiva, como ya se demuestra en un comercial de Adidas, en el que ingresa un equipo multinacional, en el futuro el paisaje sería separado del fútbol y los estadios se convertirían en no lugares similares a los restaurantes de McDonald's, es decir, todos iguales y sin ninguna referencia a su medio ambiente natural o cultural. En estos estadios, por cierto, los espectadores estarían fuera. En el extremo, señala Bayle, citando a Baudrillard, los partidos de fútbol en la era postmoderna serían fenómenos exclusivamente televisivos, es decir, eventos reales que solo podrían ser experimentados por medio de las pantallas. En el extremo serían estadios virtuales,
tal como los que desarrollaron los organizadores del Mundial 2002 realizado en Japón y Corea del Sur. Un factor adicional favorable a esta no lugarización paulatina del fútbol tendría que ver con la necesidad de controlar la creciente y difundida violencia en los estadios y sus inmediaciones. Llevando este razonamiento hacia la ficción, se podría imaginar, como lo sugirió Roberto Di Giano, un espacio futuro en el que se organicen partidos clandestinos de fútbol a los que los aficionados puedan asistir en vivo y en directo, o, como narra Borges, se transmitan partidos que nunca se jugaron. Muy bien, amigos, no sé ustedes, pero a mí cuando señala precisamente que el fútbol en la era posmoderna podría ser un fenómeno que se pueda experimentar únicamente por medio de pantallas, a mí me hace pensar en este fracaso de experimento de la I-Liga que tuvimos en México. Curiosamente era la única opción que se tenía, un partido virtual, un estadio virtual, un no lugar ficticio que no existía en la realidad, pero que se supone alimentaba esta sed que tenemos por ver jugar a nuestros clubes. Allí tenemos ya un pequeño aviso quizás de lo que se pueda venir en un futuro. Y por otra parte, esta categoría bien interesante de no lugar, es decir, lugares, los estadios serían lugares que no se deben de alimentar, que no se deben de nutrir, que no se deben de ver afectados por su ambiente natural o cultural, es decir, espacios estandarizados, homogeneizados, como lo puede ser un McDonald's o un centro comercial o un supermercado. Es decir, el ambiente tendría que ser idéntico y parece ser que el público quedaría fuera. Aquí, si ustedes ven los partidos en la pandemia, vemos que la ausencia del público nos ha llevado a que aparezcan estas marcas comerciales, a que aparezcan más publicidad dentro del campo de fútbol, ya sin contar el exceso de marcas que tenemos en los uniformes del fútbol mexicano. Entonces, a mí me hace pensar, no sé ustedes, por favor compartan su reflexión, que esta pandemia le ha caído muy bien con todo y lo que se dice en los medios, le ha caído muy bien, creo que al mercado, creo que a las empresas, tienen espacios más grandes de proyección, se pueden proyectar de manera más amplia y por otra parte, pues crece el mercado televisivo, ¿no? Por cierto, cuando el autor señala a la restricción de audiencia y el patrón territorial van de la mano, en tanto que la restricción de audiencia menciona que una vez que las transmisiones públicas de partidos internacionales han sido cooptados por televisoras privadas, esto a su vez permite que dicha proyección de los equipos sea más global pero menos local, restringiendo así la transmisión de los partidos a un público que no puede pagar las cantidades que solventen las transmisiones televisivas y por otra parte la proyección global del equipo que tendría como consecuencia la categoría de desterritorialización. Es decir, pensemos en el Barcelona, por ejemplo, en el cual los hinchas del Barcelona en esta época ya no solamente son aquellos que viven en Barcelona, sino que pertenecen al resto de España, toda Europa y todo el mundo. Es decir, esta globalización que ha tenido, por eso se le llama el efecto desnacionalizador, es decir, ha roto las capas, han roto las barreras que harían que un equipo solamente esté fomentado, esté armado, esté articulado y tenga hinchas de su localía, sino que ahora está en nivel internacional y por supuesto, pues esto tendría consecuencias a largo plazo como la desestructuración de las hinchadas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho creo que lo vemos, ¿no? Cuando juega el Real Madrid o el Barcelona en el extranjero, vemos que en realidad no hay como una hinchada como en Argentina o en México o en otros países en donde haya un grupo de estos seguidores, de estos hooligans, de estos ultras, de estos tifosi, de estos barra brava que alienten ese equipo, porque en realidad ahí ya ha pasado a otro nivel de la afición, se ha desnacionalizado, se ha desterritorializado y por supuesto pues su afición es muy plural.